Capítulo 24. La creación espiritual y material. Antes que los mundos fuesen, antes de que toda criatura y lo que es materia surgiera a la vida, ya existía mi espíritu divino. Mas, siendo el todo, experimentaba en mí un inmenso vacío, porque era como un rey sin súbditos, como un maestro sin discípulos. Por ese motivo, concebí la idea de crear seres semejantes a mí, a quienes dedicaría toda mi vida, a los que amaría tan profunda e intensamente que, llegado el momento, no titubearía para ofrecerles mi sangre en la cruz. Y no os confundáis si os digo que antes de que existierais, yo os amaba. Sí, hijos, muy amados. Encontrábase el Espíritu Divino lleno de amor, a pesar de existir solo Él. Nada había sido creado, nada había en torno al ser divino, y sin embargo, amaba y se sentía Padre. ¿A quién amaba? ¿De quién se sentía Padre? De todos los seres y de todas las criaturas que habían de brotar de Él y cuya fuerza estaba latente en su espíritu. En aquel espíritu estaban todas las ciencias, todos los elementos, todas las naturalezas, todos los principios. Él era la eternidad y el tiempo. En Él estaban el pasado, el presente y el futuro, aún antes de surgir a la vida los mundos y los seres. Aquella inspiración divina se hizo realidad bajo la fuerza infinita del amor divino y comenzó la vida. Para que Dios pudiera nombrarse Padre, hizo brotar de su seno espíritus, criaturas semejantes a Él en sus divinos atributos. Este fue vuestro principio. Así surgisteis a la vida espiritual. La razón de haberos creado fue el amor, el divino anhelo de compartir con alguien mi poder. Y la razón de haberos dotado de libre albedrío fue también el amor. Quise sentirme amado por mis hijos, no por ley, sino por un sentimiento espontáneo que brotara libremente de su espíritu. Cada espíritu brotó de un pensamiento puro de la divinidad. Por eso, los espíritus son obra perfecta del Creador. Elías es el gran espíritu que está a la diestra de Dios, que en su humildad se nombra siervo del Padre y por su conducto, como por el conducto de otros grandes espíritus, muevo el universo espiritual y llevo a cabo grandes y altos designios. Sí, mis discípulos, a mi servicio tengo multitud de grandes espíritus que rigen la creación. Escuchad, discípulos. Antes de que surgierais a la vida, yo ya existía, y en mi espíritu estaba latente el vuestro. Mas no quise que heredaseis mi reino sin haber hecho méritos. No quise que poseyeseis lo existente sin saber quién os había creado, ni quise que os marchaseis sin rumbo, sin destino y sin ideal. Por eso os di la conciencia, para que os sirviese de guía. Os concedí el libre albedrío
para que vuestras obras tuvieran verdadero valor ante mí. Os di espíritu, para que Él anhelara siempre elevarse hacia lo luminoso y puro. Os di el cuerpo, para que por medio del corazón tuvieseis sensibilidad para lo bueno y para lo bello, y para que os sirviese de crisol, de prueba constante y también de instrumento para habitar en el mundo material. Cuando el espacio se iluminó por vez primera con la presencia de los espíritus, estos, titubeantes y balbuceantes como niños, no teniendo la elevación ni la fuerza para sostenerse en las moradas de alta espiritualidad, sintieron la necesidad de un báculo, de un punto de apoyo para sentirse fuertes, y les fue dada la materia y un mundo material. Mas, en su nuevo estado, fueron adquiriendo experiencia y conocimientos. El universo se llenó de seres y en todos se manifestó el amor, el poder y la sabiduría del Padre. Como un manantial inagotable de vida, fue el seno del Señor desde aquel instante en que dispuso que los átomos se uniesen para formar cuerpos e integrar seres. Primero existió la vida espiritual, primero fueron los espíritus y después la naturaleza material. Como estaba dispuesto que muchas criaturas espirituales habrían de tomar forma corpórea para habitar en mundos materiales, todo fue previamente preparado, a fin de que los hijos del Señor encontrasen todo dispuesto. Sembró de bendiciones el camino que habrían de recorrer sus hijos, inundó de vida el universo y llenó de bellezas la senda del hombre, en el que depositó un destello divino, la conciencia y el espíritu, formando así de amor, de inteligencia, de fuerza, de voluntad y de conciencia, mas a todo lo existente lo envolvió en su fuerza y les señaló su destino. Así, cuando el Padre formó al mundo y le dio como destino el de ser un valle de expiación, Él ya sabía que sus hijos tendrían flaquezas y faltas en su camino, que sería menester una morada para que diesen el primer paso hacia la regeneración y el perfeccionamiento. Escuchad, Dios, el Ser Supremo, os creó a su imagen y semejanza, no por la forma material que tenéis, sino por las virtudes de que está dotado vuestro espíritu, semejantes a las del Padre. Cuán agradable a vuestra vanidad ha sido el crearos la imagen del Creador. Os creéis las criaturas más evolucionadas hechas por Dios y estáis en grave error al suponer que el universo se hizo solo para vosotros. Con cuánta ignorancia os llamáis a vosotros mismos los reyes de la creación. Comprended que ni siquiera la tierra está hecha solamente para los hombres. En la escala interminable de la creación divina existe un número infinito de espíritus que van evolucionando en cumplimiento a la ley de Dios. Los fines que todo ello encierra y que como hombres, aunque quisierais, no podríais comprender, son grandes y perfectos como todos los propósitos de vuestro Padre,
Mas en verdad os digo que no sois vosotros ni las más grandes ni las más pequeñas criaturas del Señor. Fuisteis creados y en ese instante vuestro espíritu tomó vida del Omnipotente, llevando en sí tantos atributos como os eran necesarios para cumplir una delicada misión dentro de la eternidad. En el espíritu del hombre, que es mi obra maestra, he puesto mi luz divina, lo he cultivado con infinito amor, como el jardinero cultiva la planta mimada de su jardín. Os he colocado en esta morada en donde nada os haga falta para vivir, para que me conozcáis y os conozcáis a vosotros mismos. Os he dado potestad en el espíritu para sentir la vida del más allá y en vuestra materia sentidos para que os recreéis y perfeccionéis. Os he entregado este mundo para que en él comencéis a dar vuestros primeros pasos. En este camino de progreso y perfeccionamiento experimentéis la perfección de mi ley, para que a través de vuestra vida me vayáis conociendo y amando, y por vuestros méritos lleguéis a mí. Os he otorgado el don de libre albedrío y os he dotado de conciencia. El primero, para que os desarrolléis libremente dentro de mis leyes, y la segunda, para que sepáis distinguir el bien del mal, para que ella, como juez perfecto, os diga cuando cumplís y faltáis a mi ley. La conciencia es luz de mi espíritu divino, que no se aparta en ningún momento de vosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy la paz y la bienandanza, la promesa eterna de que estaréis conmigo y también el cumplimiento de todas mis palabras. Los primeros hombres, aunque ellos fueron padres de la humanidad, conservaron por un tiempo la impresión que su espíritu trajo del valle espiritual. Impresión de beatitud, de paz y delicia que estuvo en ellos mientras no surgieron en su vida las pasiones de la materia y también la lucha por subsistir. Mas debo deciros que el espíritu de aquellos hombres, con haber venido de una mansión de luz, no fue el de las moradas más altas, de aquellas a las que solo por méritos podréis llegar. Sin embargo, el estado de inocencia, de paz, de bienestar y salud que aquellos espíritus conservaron en sus primeros pasos fue como un tiempo de luz inolvidable, cuyo testimonio transmitieron a sus hijos y ellos a sus descendientes. La mente material de los hombres, confundiendo el verdadero sentido de aquel testimonio, llegó a creer que el paraíso en que vivieron los primeros hombres fue un paraíso terrenal, sin comprender que fue un estado espiritual de aquellas criaturas. Espíritu y materia son dos naturalezas distintas. De ellas está formado vuestro ser y sobre ambas está la conciencia. La primera es hija de la luz. La segunda proviene de la tierra, es materia. Ambas están unidas en un solo ser y luchan entre sí guiadas por la conciencia, en la cual tenéis la presencia de Dios. Esa lucha hasta ahora ha sido constante, pero al final espíritu y materia cumplirán en armonía la misión que a cada una les señala mi ley. Tan
También podéis figuraros al espíritu como si fuera una planta y el cuerpo como la tierra. El espíritu que ha sido plantado en la materia crece, se eleva, sustentándose con las pruebas y enseñanzas que a través de su vida humana va recibiendo. El Espíritu de Dios es como un árbol infinito en el que las ramas son los mundos y las hojas los seres. Si una misma es la savia que pasa por el tronco a todas las ramas y de estas a las hojas, ¿no pensáis que hay algo de eterno y de santo que os une a todos entre sí y que os funde con el Creador? Mi espíritu, que es universal, existe en todo lo creado por mí, ya sea en lo espiritual o en la naturaleza material. En todo está mi obra, dando testimonio de mi perfección en cada uno de sus planos. Mi obra divina todo lo abarca, desde los seres más grandes y perfectos que habitan a mi diestra hasta el animalito menos imperceptible, el vegetal o el animal, en el átomo o en la célula que forman todas las criaturas. En esto os muestro una vez más la perfección de todo lo creado por mí, desde los seres materiales hasta los espíritus que ya han llegado a alcanzar la perfección. Esa es mi obra. Quien se aparta de la ley espiritual, que es ley superior, cae bajo el dominio de las leyes inferiores o materiales, de las que también poco saben los humanos. Mas quien obedece y permanece en armonía con mi ley suprema, está por encima de todas las reglas que vosotros llamáis naturales, y siente y comprende más que el que solo posee conocimientos que ha encontrado en la ciencia o en las religiones. He ahí por qué Jesús os asombró con las obras que llamáis milagros. Mas reconoced las lecciones que os dio de amor. Comprended que nada hay sobrenatural ni contradictorio en lo divino que vibra en toda la creación. La paz sea con vosotros.